Hola chicos, hoy les voy a explicar las actividades del cuento El Dobdan. Espero que lo hayan leído, así es más fácil para ustedes entender las actividades. Y si no, tienen que leerlo. En la primera actividad nos dice quién narra el cuento, qué siente el narrador en relación con los sucesos de los que fue testigo. Acá lo que tienen que poner es si el narrador es protagonista, testigo o omnisciente, ¿sí? Y explicar por qué. En el punto número 2 dice cuál es el hecho fuera del mundo cotidiano que ocurre en el cuento. Investiguen qué es el fenómeno de las aguas muertas que menciona el narrador y conversen. ¿Este fenómeno puede explicar todo lo que ocurre en el cuento o hay cuestiones que siguen siendo inexplicables? Bueno, el hecho fuera del mundo cotidiano es el Dobban, ¿sí? Que acá lo explica, dice. El Dobnan busca a los hombres cuando tiene necesidad de algunos de ellos. Es un ser gigantesco que vive en el fondo del mar. Con una mano puede detener un barco de 10.000 toneladas. Si ahora apretase, haría astilla de nuestro pobre Scotia. No sé si ustedes han visto la película de Piratas del Caribe. Hay una parte donde aparece este monstruo que aparece en forma de como un pulpo gigante, ¿sí? Entonces dice, ¿este fenómeno puede explicar todo lo que ocurre en el cuento o hay cuestiones que siguen siendo inexplicables? En el punto B dice, escribió una explicación lógica posible para lo narrado en el cuento. Esta explicación lógica tiene que ser algo que sea creíble, o sea, que sea real, ¿sí? Eso sería una explicación lógica. Después tenemos esta parte donde nos explica lo conceptual. Dice, los cuentos fantásticos narran la irrupción de algo extraordinario e inexplicable en un mundo con personajes, escenarios y situaciones que podrían existir en el mundo real. En estos cuentos, el narrador no tiene completa certeza sobre si el hecho sobrenatural sucedió realmente, ni puede dar explicaciones lógicas o racionales al respecto, lo que genera en el lector y en los personajes cierta incertidumbre y sentimiento de extrañeza frente a lo ocurrido. Los temas característicos del relato fantástico son las alteraciones espaciotemporales, la presencia de seres extraños, las transformaciones, los objetos que cobran vida, las desapariciones inexplicables, la existencia de otras realidades, entre otros. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el Dobnan es un cuento fantástico, ¿sí? Porque suceden hechos que coinciden totalmente con la realidad, son hombres que están en un barco navegando, pero de pronto ocurre algo inexplicable, que es la aparición del Dobnan, ¿sí? Que genera incertidumbre y sentimiento de extrañeza, como dice acá. Después, en el punto 3 dice, indica con una X qué temas del género fantástico aparecen en el cuento. Recuerden que recién le leí acá arriba que dice, los temas característicos del relato fantástico son las alteraciones espaciotemporales, la presencia de seres extraños, las transformaciones, los objetos que cobran vida, las desapariciones inexplicables, la existencia de otras realidades, entre otros. Entonces, ustedes van a marcar, dice, objetos que cobran vida, presencia de seres extraños, metamorfosis, alteraciones de espacios temporales, desapariciones inexplicables. Ustedes van a marcar los que sean correctos, ¿sí? Con referencia al cuento. En el punto 4 dice, pensá un nuevo elemento característico del género fantástico para agregar al cuento. Podría ser la aparición de un objeto, un personaje o un suceso extraño. Escribí un diálogo en el que se presenta el elemento, incluí una descripción sobre el elemento, hacé un dibujo de este nuevo elemento para incorporar al relato. Acá, si ustedes quieren, pueden hacer que aparezca el Dobnan, ¿no? Escribir un pequeño diálogo, agregarlo, describirlo, dibujarlo, ¿sí? O lo que a ustedes se les ocurra que puedan incluir en el cuento, ¿sí? Tienen que armar un diálogo, armar una descripción de ese nuevo objeto y también hacer un dibujo, ¿sí? Después, del otro lado, tenemos lo que es la estructura narrativa del cuento, ¿sí? En el punto
punto 1 dice, relee el cuento y numera las siguientes cadenas de acciones. Y tienen varias oraciones. Se desata una tempestad, el patrón explica qué es el Dobna, alguien de la tripulación grita el Dobna, repentinamente las aguas se calman y se ponen negras, alguien de la tripulación desaparece, los marineros y el patrón se santiguan, el patrón forma la tripulación en el puente para ver quién desapareció, el Scotia sale del puerto Lurik de Noruega. Entonces van a numerar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, de acuerdo a cómo fue sucediendo, ¿sí? Creo que la primera sería, el Scotia sale del puerto de Lurik en Noruega. Eso sería la número 1. Después, en el A, dice cuáles de las acciones anteriores no son fundamentales para el desarrollo de la historia y por qué. Por ejemplo, la que dice los marineros y el patrón se santiguan, ¿sí? Eso es una descripción, no es una nueva acción que aporte algo. Bueno, fíjense si encuentran otra más. Después pregunta cuál de las acciones numeradas se corresponde con el desenlace del cuento. Resáltala en color y comparte. Hay una de las acciones que es la que realiza el desenlace del cuento. Ustedes tienen que buscar cuál de las acciones anteriores es y marcarla, ¿sí? Después, de nuevo, nos da otra explicación, que es en esta parte, ¿sí? Dice, el texto narrativo desarrolla una historia surgida a partir de un conflicto. Primero se presenta una situación inicial en la que se expone el marco de la historia, los personajes, tiempo y lugar en el que transcurren los hechos. Luego se produce el conflicto mediante las acciones que rompen con un equilibrio inicial. En el desenlace se resuelve ese conflicto. De esta manera se restablece la situación del inicio o bien se establece un equilibrio nuevo. En los textos narrativos hay acciones principales indispensables para que el relato avance y secundarias que no cambian sustancialmente el curso de la historia. Las acciones principales conforman los núcleos narrativos del relato y siguen un orden temporal y causal. Cada acción encuentra su causa en la anterior y a la vez genera una consecuencia. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, que toda historia tiene una situación inicial, con un marco donde están los personajes, el lugar, el tiempo, un conflicto y un desenlace, ¿sí? También está dividido en acciones principales y en acciones secundarias. Las principales son las que conforman al núcleo narrativo. En el punto 2 dice, encerrar entre corchete los 3 momentos de la estructura narrativa. Luego resumí mediante un título cada uno de estos elementos. Entonces ustedes acá van a poner, en la situación inicial van a poner el marco, o sea que van a poner los personajes, el tiempo y el lugar. En el conflicto van a poner cuál es el conflicto que surge. Y en el desenlace, cómo se resuelve este desenlace, ¿sí? Bueno, después abajo al final dice, en los párrafos 3 y 4, el vocabulario náutico sirve para describir la magnitud del conflicto. Marca todas las expresiones o términos técnicos que desconozcas y busca sus significados. ¿Sí? En el párrafo 3, dice 59 grados de latitud norte, 120 millas. Pequeño barco marchaba con velocidad vertiginosa tumbado sobre la banda de estribor. Por ejemplo, ahí si no saben lo que es estribor, deberían buscar estribor. Después dice 20 nudos. Bueno, todas esas palabras que tienen que ver con lo que es el vocabulario náutico, tienen que buscarlo, si no lo saben, y buscar el significado, para después poder hacer el otro que dice reescribí el tercer párrafo con tus palabras, o sea, con las nuevas palabras que ustedes incorporaron a partir de leer ese vocabulario. Bueno, hasta aquí la explicación de las actividades. Son muy sencillas, ¿sí? Solo hay que leer el texto 1 o 2 o 3 veces hasta que les quede bien claro y realizarlas. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Y yo les contesto o les explico si les quedó alguna otra duda y estamos en contacto. Un saludo.